¿Para dónde es que vamos? No, ¿cómo así, Hola Oscar? chicos, bienvenidos a un episodio más de Escapistas. Mi nombre es Sebastián Y yo soy Oscar. y el día de hoy vamos a comenzar con un tema muy interesante acerca de... Queremos dar un brochazo a esos primeros trabajos que tuvimos. Ahondar en el tema laboral, pero desde un punto de vista más como general. No queremos ahondar tanto en temas laborales, pero pues queremos que ustedes conozcan nuestra historia. Sí, aquí no vamos a dar consejos profesionales de nada. Vamos a hablar acerca de lo que nos pasó. Entonces, Exactamente. ¿qué nos pasó cuando llegamos a Australia? ¿Cómo fueron las circunstancias en las que llegamos? ¿Qué obstáculos se nos presentaron en el camino? Pues conforme pasó el tiempo, ¿de qué manera los fuimos Sí. Todo pasando? enfocado al tema laboral, Sí, claramente. exactamente, sí. Esto más es enfocado como la primera vez que nosotros comenzamos a buscar trabajo. En la, no en el historial laboral que hemos tenido desde que llegamos a Australia, Sí, ¿sí? sí, sí, solo es Porque, el primer brochazo de esos primeros trabajos y ese contacto laboral que uno tiene inicialmente. sí, porque es que una de las características de estar acá en Australia es que las personas suelen tener muchos trabajos, sí, casuales, Sí, sobre todo. de hecho creo que en un episodio anterior, creo que fue con Sara, Sí, dijimos también eso que como que uno va migrando sí, de exacto. industria. Sí, preciso. Entonces, no, o sea, acá hay muchas experiencias, muchas historias. Entonces, hagamos algo. Comencemos con las expectativas, Sí, lo Oscar. inicial, desde Colombia. A ¿Cómo ver. venimos? Sí, ¿tú qué expectativas tenías cuando estabas en Colombia? Porque, Lo que pasa es que yo creo que pues esas expectativas van muy ligadas a como a ese primer contacto que uno tiene con la agencia, ¿no? sí, Que es ahí donde uno empieza como, bueno, este es mi perfil. Digamos en mi caso, yo soy ingeniero ambiental, entonces todo el mundo me dice siempre, ingeniero ambiental, uy, tú tienes mucha posibilidad de conseguir trabajo acá. no me cuénteme porque no lo he encontrado, por favor. No, pero pues, o sea, el tema también es que la gente no se da cuenta que muchas veces las empresas, no siempre, pero usualmente las empresas buscan o gente que sea australiana Sí, o gente que ya tenga una residencia o que, digamos, los asegure que la gente no va a dejar ese trabajo tan fácilmente. Porque sí, uno usualmente cuando está estudiante y eso, lo que decíamos, está cambiando todo el tiempo de trabajo y no es gran cosa. Simplemente uno dice, me ofrecieron mejor acá y esto está como mejor esta industria, voy para allá. Luego voy para otro lado porque están pagando mejor, voy para otro lado porque las condiciones son mejores, el horario es mejor. Entonces uno va como descartando esas cosas malas en cuanto a temas laborales. Y sí. llega a un punto donde ya está como en esa zona de confort, donde uno se siente como bien de horario, el rate está bien y ya como que uno decide como establecerse un momento ahí, porque generalmente uno está todo el tiempo cambio, 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 cambio. Sí, no, parce, y es que además, cuando uno se quiere meter en un trabajo profesional, ¿sí? Como su carrera, por ejemplo, la empresa necesita una persona que esté comprometida a trabajar por un largo periodo de tiempo porque no son profesiones fáciles de encontrar, ¿sí? Por la misma Exacto, razón es que la exacto. gente dice que hay hartas oportunidades y es porque la carrera está en demanda, Ujú. pero por la misma razón que la carrera está en demanda y necesitan a alguien que esté constantemente ahí, es por la razón que cuando uno busca el trabajo en plataformas como Seek, que es SEEK sí, es como el computrabajo de de Australia, Australia, sí. eh, siempre cuando ponen el post del trabajo, en la parte de abajo ponen nota. Tiene que ser australiano, tiene que ser de Nueva Zelanda o tiene que tener una visa permanente. Sí, ¿Sí? una residencia permanente o algo, sí. Entonces, siempre ponen esas restricciones Pues digamos que porque, no siempre, bueno, pero no siempre, sí. usualmente, porque hay unos que están dispuestos a ofrecerle el sponsor a la gente, pero yo creo que eso está muy ligado a algo de suerte. Ese tema a mí se me hace que yo no soy muy como de que deje toda la suerte, pero en ese caso, la gente generalmente cuando escribe una oportunidad de trabajo como esa, lo llaman así. Como no, se me presentó una oportunidad y me van a dar el sponsor. Sí, exacto. Y ellos no dicen como no, es que eh,
O sea, sí, lo ven como tan de repente que como pura suerte. Y Sí. no, y está bien, porque yo conozco personas que les han dado un sponsor y están como en este proceso de adquirir su residencia permanente y está súper bien. O sea, no estoy diciendo que no pueda pasar, pero no es lo usual. Usual, sí. Entonces, cuando tú ya siendo ingeniero, ¿no? Ambiental y queriendo venir a Australia, en algún momento dijiste, sí, le voy a apuntar directamente a mi carrera apenas llegue, o dijiste, me voy a ir más por lo que ya he escuchado, que es hospitality y cosas así. Lo que pasa es que ahí uno tiene, yo creo que cuando uno da ese paso de dejar el país en el que uno nació y creció, uno va como, voy a lo que sea. Lo que O sea, sea. así como voy a empezar de cero, porque lo que yo decía en algún capítulo, que cuando uno llega en el punto de partida es prácticamente el mismo entre toda la gente. Sí, Solo que ya después que uno crece un poquito, gana un poco de inglés, uno ya puede como usar esas habilidades que tenía en Colombia para aplicar a otros trabajos acá. Pero inicialmente no, porque uno o trae mal nivel de inglés o simplemente no trae una carrera o no está seguro si eso es lo que quiere hacer. Entonces todo el mundo, o usualmente la gente lo que dice es como, quiero conseguir un trabajo inicial. sí. Y muchas veces sean lo que sea. O sea, Porque hay ese... mucha gente que sí. Sí, ese fue mi pensamiento, fue Ujú. como, bueno, para empezar, un trabajo está bien. Y Un aprender trabajo, inglés. sí. Y Y ya. exactamente, poder tener ese contacto con otras personas para poder estar practicando y practicando y practicando. Y de esta manera ya poder ganar un mejor nivel de inglés y poder aplicar a otros trabajos. Ah, ya. Ese fue, esa la expectativa. Bueno, es. Y bueno, Sebas, cuéntame tú qué. No, pues, Cómo fueron esas expectativas desde Colombia? a ver, yo no tenía carrera universitaria, primero, ¿no? Ujú. También tampoco tenía un perfil laboral profesional, ¿verdad? Entonces, honestamente, cuando yo llegué a Australia, yo llegué con la visión de quedarme acá y tenía más o menos en cuenta cuáles eran los pasos que tenía que seguir para generar obtener esa visa de permanencia acá en Australia, ¿sí? Ujú. No eran pasos que me gustaran Sí, es que... porque fueron cosas que yo hice por mi cuenta, la verdad, ¿sí? Cuando yo estuve haciendo la investigación, lo que yo hice con la agencia fue todo el proceso para venir acá a estudiar negocios, pero por mi cuenta yo estaba, lo que les había comentado la vez pasada, yo tenía muy claro que yo quería quedarme en Australia. Entonces, como yo tenía muy presente que no tenía una carrera universitaria y tampoco tenía una experiencia laboral, profesional, de nuevo, yo sí iba muy dispuesto a trabajar en lo que saliera, en lo que ¿verdad? saliera, sí. Pero no simplemente dije como, bueno, lo que me salga a trabajo, no, sino que cuando yo estaba haciendo ese proceso, antes de renunciar en el call center en el que estaba trabajando, em, me dijeron que el tema del café acá era muy, muy importante, sí, Sí, la muy cultura. valioso. Entonces lo que yo hice fue pagar un curso de barismo, Sí, sí, sí. sí, en donde estuve más o menos unas 2 semanas y aprendí, digamos que la parte teórica, sí, y después la parte práctica sin meterme en el eh, arte latte, sí. Arte latte son todos esos dibujitos que uno hace sobre la Ah, ok, espuma, ok, ok, sí. sí. No, entonces Lo comencé chévere. lo chévere. Entonces, no aprendí a hacer esos dibujitos, no aprendí a hacer estas cosas, que a uno, que eso es un plus, ¿sí? La Sí, claro, verdad. sí, sí, sí. ¿Por qué? No porque sea importante, sino porque te muestras como alguien que sabe. Sí, 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 porque, digamos, aquí uno llega y las agencias, muchas de las cosas que ofrecen es como una clase, o sea, no digo un curso, pero sí una clase de barismo, como Ujú. para saber los tipos de café, más o Sí, menos qué cantidades de café llevan, qué cantidades de agua, qué sí. cantidades de leche, crema, bla, 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 lo que sea. Pero ese plus ya más avanzado, ya no, ya a uno le toca pagar por eso, porque eso no lo enseña cualquiera y obviamente eso no se aprende en una hora
Sí, no es en común. donde le regalan a uno café. Sí, no. No. A menos que uno tenga la posibilidad, digamos que yo sí tuve acá unos compañeros que conocí en una iglesia. Más adelante les contamos esas cositas. ¿Sí? ¿Hacían café? Sí, entonces allá tenían como un lugar, o sea, una cafetería, ¿verdad? Y allá hacían muchos voluntariados. Entonces, aunque uno no Mm, supiera tanto, allá lo podían meter y le le daban la podían enseñar oportunidad. poquito a poco. Era chévere, ¿sí? Acá es como todo, digamos que uno conforme pasa el tiempo y uno entra en un trabajo, uno puede ir como subiendo de posición y ya o sea, si es un trabajo en el que uno no pueda ascender, ¿sí? Como que se Sí, noten sí, las crecer. posiciones, uno sí puede aumentar el skill set. Entonces, pasas de aprender cómo lavar los platos a A cómo secarlos. a secarlos, a cómo atender la gente y hacer el café y hacer, ¿sí me entienden? Uno se vuelve muy multitasking. Entonces, yo sí tenía pendiente temas como, digamos, la experiencia laboral y la carrera y eso, pero sí tenía claro cuáles eran los trabajos más comunes que había en Australia, como lo es el tema de hospitality, de retail, de construcción, por ejemplo. Digamos que yo en eso tampoco le metí tanta cabeza porque en Colombia yo ya, pues, sabía cositas, ¿sí? Digamos, yo no estaba tan metido en el tema de la construcción, pero mi papá es una persona que se ha dedicado la mayor parte de su vida a eso y él es muy, muy, muy conocedor y él es muy teso. O sea, mi papá es muy duro para ese tema, al igual que mi hermano. Los dos son unos monstruos para todas esas cosas. Entonces ya le habían enseñado algunas Sí, cosas. digamos que a mí me Lo salpicaron con ese básico. conocimiento. Mi papá fue el que se metió muy duro, mi papá también le enseñó mucho a mi hermano. Yo ya salí como más mimado, ¿sí o Sí, sea, ya. pues Junior. sí, porque soy el segundo hijo, entonces yo salí como a este sí lo vamos a criar bien. ¿Sí? Este ya no se nos va a caer tantas veces. Entonces, entonces digamos que ya eh, no me metieron tanto en el tema, pero mi papá también se encargó de como que enseñarme lo básico para que yo tampoco perdiera, para que no me viera otro sosteniendo una herramienta, ¿sí? Sí, sí, Entonces sí. yo iba con mi papá a pintar, a pintar fachadas o pintábamos pisos, casas. La casa de nosotros la pintábamos Y le muchas daban un veces. pincel. Me daban un pincel. Un plumón. Me daban un cepillo Un y me plumón y decían, una hoja. vea. No, y me enseñaron hartas cosas, mi papá también. Y antes de venir acá, entonces estábamos como en una construcción allá en la casa. Entonces, yo conocía y sé cómo manejar herramienta y tal. Entonces, yo no le metí tanta cabeza a eso. Yo dije, si sale ese trabajo, bien. ¿Sí? Si no, pues no pasa nada. Igualmente estaba haciendo lo de barismo. Entonces, lo que habíamos hablado anteriormente, yo me estaba encargando como de expandir el skill set que tenía. Sí, es bueno lo que yo decía, intentar como esas habilidades que uno tiene, ver dónde las puede aplicar, dónde puede como hacer uso de ellas. Además que aquí creo que muy poca gente viene con experiencia de construcción, o sea, la gente que usualmente trabaja en construcción, uno les pregunta, yo sé qué hacía en Colombia, nada que ver con construcción. Sí, no. Simplemente llegan acá y pues obviamente la industria de construcción es muy grande acá, es gigantesca, yo creo que es la más grande. Sí, es muy bien Sí, remunerado. está muy, sí, el pago es bueno. Yo creo que es como de los básicos, de los trabajos que uno como inicial puede conseguir, está dentro del top de pago. Digamos, sin certificación, sin carrera, es de las ocupaciones mejor pagas en Australia. Creo que lo único que uno debe tener en ese caso es la tarjeta El de... white card. Ajá. Muéstralo, ahí lo tienes. Ah, sí. Esta tarjeta es como, ustedes, es muy fácil obtenerla. Ustedes simplemente tienen que ir a una clase en donde les van a Es explicar más o como menos, seguridad. sí, básicamente cómo son los temas de seguridad en los sitios de construcción. Ustedes tienen que realizar una prueba al final de esa clase, que son como 4 horas, me imagino. No, hace mucho tiempo la saqué, no me acuerdo. Pero sí, tienen que hacer una prueba y que es muy sencilla, la verdad. Sí, que esto se lo piden prácticamente en cualquier trabajo de construcción. Sí. Y no es tan difícil de... No, es una Solo bobada. uno paga, creo que el curso y ya Sí. le llega la tarjeta a la casa. Sí, entonces es una bobada, pero, o sea, así como Es es una una bobada bobada, es un necesaria. requisito. Sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces, bueno, volviendo al tema, yo estaba en Colombia, estaba aprendiendo acerca del café
me extrañaba que, siendo Colombia, yo no supiera nada de café, de verdad. Pero cuando entré en ese curso me enamoré. Sí, me gustó mucho el tema de cómo se hacían los cultivos, de qué tipo de cultivos, de qué tipo de granos había. Entonces me metí mucho en el tema y yo sí me mentalicé mucho de, bueno, pues cuando llegue acá voy a trabajar Nunca ve. en un café, ¿sí? Y voy a ser barista. Voy a mejorar el skill y todo esto. El único problema es que yo no tenía ninguna experiencia laboral y esto es lo que me fastidia, que es que cuando yo llegué acá, lo que acaba de decir Oscar, muchas veces hay un golpe de suerte, ¿sí? Más que experiencia, más que hay contactos, hay un golpe de suerte y muchas personas que han conseguido trabajos como baristas han tenido esos golpes de suerte o esas oportunidades laborales. Sí, muchas veces la gente trabaja aquí en barismo ni siquiera inicialmente empezaron siendo baristas, Sí, sino que empezaron siendo meseros o trabajando, lavando platos. sí, o lavando platos y de alguna forma como que les dieron la oportunidad, les enseñaron cositas y Sí, ya se volvieron después baristas, pero exacto. inicialmente no es tan común. Pese a que a mí me encantaba el tema del café, yo no corrí con tanta suerte, parce. O sea, honestamente yo presenté muchas hojas de vida, pero no me dieron la oportunidad. O ¿Por sea, qué? para hacerlo, sí, sí, No, digamos, para hacerlo en orden, cuando yo llegué a Australia, llegué 5 días antes de que mi curso comenzara, del ¿sí? college. En el college, Ok. ¿sí? El de business. Entonces yo llegué 5 días ¿El antes. de business? Sí, business. Ah, ok, no sabía. No, sí. Pensé que había sido inglés inicialmente. No, yo llegué con business y después hice un advanced diploma. Ah, ok, Y ahorita ya estoy haciendo leadership and management. ok, Una ok. onda así. Pero el caso, cuando yo llegué acá, llegué 5 días antes de comenzar el curso y lo que yo estaba pensando era constantemente era en el tema laboral. Cuando llegué acá, llegué con $1,000, ¿sí? $1,000 australianos, no americanos, australianos, de los cuales tuve que pagar renta, tuve que pagar eh, la SIM del celular, comida, cosas como el tax file number, ¿sí? Que Pero es el el... tax no se paga. No, 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 pero entonces, perdón. Entonces, el police check, perdón, Ah, ok, ¿sí? ok, sí. El police check es como en Colombia, como ese certificado que uno saca cuando, digamos, en la policía, en donde demuestra que usted no tiene ningún antecedente o Criminal, algo sí, así. exacto. Exacto. Entonces, miren que pues su perfil esté limpio. Es lo mismo y uno lo saca aquí cada X tiempo. Uno lo tiene que renovar. Bueno, no renovar, sino renovar en caso de que lo vayan a usar después de que ese Sí, en periodo de caso de tiempo que ya sea haya expirado. necesario. Ujú. El caso. Entonces, cosas así. Entonces yo comencé a pagar por cositas y cosita y cosita. Y yo veía que las cosas no eran tan costosas, pero ese poquito y poquito y poquito y ya se me estaba acabando la plata. Hasta un momento en el que ya me vi con $300 y dije, no, me vi como con $400. Perdón, sí, 300. Y dije, ay, ¿qué hago? Porque es que en ese momento yo ya me había, ya había creado mi hoja de vida y fue una papelería, imprimí un montón de hojas de vida, como 15, 20, y me puse a caminar la City, ¿sí? Yo en ese entonces vivía en la City, me puse a caminar la City, parce. El tema de la City es que ese también es un mercado demasiado competitivo porque hay Chicas. mucha gente ahí, Ujú, mucha sí, gente de todos los países. sí, sí, sí. Entonces, encontrar trabajo en la City no es tan sencillo. Sí. Digamos, en temas de cafés, de restaurantes, de No, weón, y el tema de retail. los nervios, ¿sí? Porque yo me sentía, o sea, yo soy una persona, no, no, yo no soy nerviosa, ¿sí? No soy tímido, pero en ese momento yo pensé que es que la gente me iba a ver con otros ojos porque alguien se estaba presentando con su hoja de vida para pedir trabajo, pues porque yo nunca lo había hecho, ¿sí? Ujú. Y Pero sin es entender que acá era normal. algo común, Ujú. ¿sí? Entonces en mi ignorancia yo dije como, esta persona que va a pensar de mí, no me van a contratar, esto es muy informal, ¿sí? Y en ese entonces estábamos en verano, yo me quería ver bien. De hecho, creo que esa es de una de las formas más formales, porque aquí la mayoría de aplicaciones es internet, Sí, internet.
todo Sí, sí, por sí. las aplicaciones o algún contacto por Facebook, alguna cosa así, uno aplica y aplica. Y la gente es muy Pero mente abierta, entonces sí, la gente está... esas cosas no están mal. Pero entonces en mi bobada yo pensaba que sí estaba pésimo. Sí, Y yo solo por tratar de hacer las cosas mejor, me vestí como con jean, camisa, me puse como, no un blazer porque no tenía, pero sí me puse como una una chaqueta chaqueta. así. Estaba haciendo un calor. Yo soy malo para tanto calor, ¿sí? Y ya estaban como en 32 grados. Y Y yo con así. chaqueta. Pero no solo era eso, sino yo caminando la city con la maleta. Entonces tenía esa espalda toda sudada y adentro tenía mis hojas de vida, cada una como en estos folder de plástico. Ujú. Y yo caminando y decía, bueno, como sea. Y así. Y más que yo tengo cabello de loca, entonces eso soplaba. Uy, yo llegaba en esas entrevistas, parecía un brócoli, parecía un árbol mal podado. Y yo así tratando como Todo de ver, sudado. sí, todo sudado, como tartamudeando por los nervios. Sí, claro. Y se entregué muchas hojas de vida, parce. Y nada. No, nada. Fueron esas 2 semanas, 3 semanas fueron heavies porque no encontraba hojas porque, o sea, imprimía como 15 diarias, ¿sí? Y entonces algunas veía como entraba, una vez entré a una heladería, yo creo que le conté esta historia, pero yo una vez entré a una heladería y yo le pregunté a la muchacha por el manager, ¿sí? La cosa acá es que los managers muchas veces se van antes del mediodía, Sí. ¿verdad? Entonces por la tarde ya simplemente está como el supervisor o ya los empleados. Yo pregunté por el manager y me dijo, se acaba de ir, ¿m? Pero vuelve más tarde. Entonces si quieres, o pasas luego o dejas la hoja de vida y yo se la entrego a él. Y yo, bueno, no, ¿sabes qué? Porque Gracias. no, sí, no, pues si tú si se la puedes entregar, pues sería perfecto, porque igualmente yo quería seguir caminando. Sí, claro. Entonces yo le dije, me dijo, no, sí, claro, de una. En inglés, claro, o sea, no era latina, no era latina, sí, solo para aclarar. Le di la hoja de vida y eso que salgo del local y miro para el lado y lado y digo, bueno, ¿para dónde cojo? Entonces digo, bueno, vamos para allá. Y en lo que comienzo a caminar, veo cómo es por el cristal de la heladería, cómo es que la muchacha llega y coge las hojas que le di y abre y pisa el pedal de la basura y las bota. Y, sí, y se va y sigue limpiando. Y yo me quedé así parado afuera como, ¿está mal? Creo que se te refundieron. Creo que se te Yo, refundió mi hija y aquí te sí. dejo otra. Ay, vi que se te cayó ahí. Sí, Qué vergüenza. sí. Toma esta. No, parce, yo vi hartos, o sea, vi como unos 2 o 3 lugares que sí me mataron la hoja de vida y sin asco. Otros que me decían, sí, nosotros se la mostramos al gerente y pura No popo. pasaba. No pasaba. Otros son los que sí hablé con el gerente y los gerentes tienen esta característica de que o no les gusta hablar con nadie, entonces mandan a decir que no están, ¿sí? Pero Ah, se sí, nota que sí sí. están. O los otros que sí Dígale que no son... estoy. Sí, sí, Ya sí. han subido, han hablado con él, que no está. Y bajando después de 2 minutos. No, mira, no, creo que no está. Yo, ¿quién lo fue a buscar o qué? Pero Creí entonces, que estaba en el baño, pero no. y ahí volviendo a la puerta. Pero entonces ya hablaba con algunos gerentes en los que sí me decían como, mira, honestamente no estamos buscando personal, pero si se presenta la oportunidad, te llamamos, esto, lo otro. Que obviamente no pasa, después de 5 minutos que uno se vaya ya se olvidan de uno. Pero se sentía que al menos le daban la cara Pues a por uno. lo menos había contacto con una Sí. persona que tenía el poder de contratarlo. Exacto. Entonces, eso para mí ya pues valía la pena. Así duré un buen tiempo hasta que ya, como dije anteriormente, me vi como justo en Corto. gastos, corto en gastos y ya dije como, nada, voy a comenzar a hacer Uber Eats, en cicla, ¿sí? Me, Aquí también es súper común acá acá es en Cicla. súper común y En la todas City las, se ve muchísima gente en Cicla. pero Ciclas cicla, eléctricas, ciclas sí, normales, exacto. moto. Ujú. Entonces yo dije como, voy a hacer Uber Eats. Y ese es el problema de la City, es que la City está ubicada como en una colina. Y entonces es como una colina que va así. Y sube, o sea, son como muchas colinas. Entonces la City es muy irregular.
¿sí? No es Ujú. no es un terreno plano. Entonces, lo duro de la City es que las personas que más ves ahí son las personas que vienen como en estos bicicletas con motor o en, Ujú, o en eléctricas. motos, y así, porque dar pedal en la City es pesado. Sí, es complicado porque hay bastantes pendientes. Exacto. Pero entonces, como yo estaba corto en gas, o sea, perdón, corto en dinero y yo no quería pagar yo no quería pagar por ninguna cicla eléctrica porque toca pagar un arriendo semanal por el Sí. servicio de esa Sí, cicla. pueden rentar ciclas, motos, Sí, carros, sí, de sí. todo acá se consigue. Entonces yo lo que hice fue, me fui a una tienda de segunda mano y allá conseguí una cicla. Tenían allá al lado de Victoria Market, había un lugar, no me acuerdo cómo se llaman esos lugares, em, pero es como una franquicia, está repartida por todo Melbourne y ahí consigues cosas de segunda mano. Y entonces allá tenían unas ciclas en un segundo piso y yo, bueno, ¿qué es lo principal? Cicla, casco, porque casco es obligatorio, Sí. luces son obligatorias, ¿sí? Reflectores son recomendables porque yo sí usaba mi ¿Como reflector. chaleco reflectivo? Sí, pues Ok. yo lo usaba porque Sí, porque en la noche. es muy oscura, ¿sí? Y y la City que es tan dinámica, entonces ahí uno No, lo y pueden coger. que el Uber Eats no se mueve solo en la City. A veces En los suburbios lo va cercanos, moviendo aledaños, sí. a los alrededores de la City también. Exacto. Entonces cualquier suburbio que colinde con la City, allí también Y mandaban. son más oscuros que la ciudad, obviamente. Sí. Entonces, nada, pues yo conseguí la cicla, conseguí el candado, conseguí un casco que vendían Todo. en un Big W, esos de $5. Dije lo básico por ahora, no pasa Ajá. nada, lo básico. Y lo que pasa es que también se tiene que comprar candado. Y eso sí es casi que obligatorio, porque a pesar de que, de que Australia es seguro, como entre comillas, el que se duerme pierde. Entonces, si usted deja la cicla por ahí sin candado ni nada, usted Sí, puede sí, entrar a una sí. tienda, salir y ya no También. está. Acá también la gente aquí la gente también es vida, ¿sí o no? Pues, o sea, yo creo que ese tipo de situaciones pasa más con bicicletas y motos. Carros no, Y o mi balón de sea, baloncesto. y el balón de baloncesto de Sebastián que lo dejó por ahí pagando. Bueno, el caso. Entonces, parce, yo dije como, bueno, me conseguí la cicla, tan esto, lo otro, me conseguía también, como yo no sé, yo no sabía nada de ciclas, nada de ciclas, Nada. nada, nada, nada. Entonces, pero yo tampoco tenía plata para pagar por el mantenimiento de esa cicla porque faltaba engrasar la cadena, echarle aire, cambiar la manguera, cambiar la coraza, ¿sí? Habían cosas que yo no sabía. También los frenos estaban largos. Entonces yo tenía un parcero que había conocido acá en la iglesia también y el man sí sabía ciclas. Él me dijo más o menos cómo eran las cosas, me enseñó un par de veces cómo cambiar las ruedas, cómo engrasar la cadena y demás. Compré lo que tenía que comprar con la poquita plata que ya me quedaba y me postulé a Uber Eats. En ese entonces, que no habíamos entrado en pandemia, que no habían tantos casos, que no había nada, no había tanto flujo de personas en esa plataforma, por lo que la aprobación del usuario fue más fácil. Sí, era más rápida. Uno solo se tenía que dirigir a las oficinas de Sí, Uber preciso. y ellos le ayudaban a uno con todo. O sea, uno necesitaba llevar los documentos, así fuera escaneados, Ujú. y ellos le hacían a uno prácticamente todo el proceso. Le Sí, decían en tantos días o en tantas horas, ya puede, sí, ya, exacto, exacto. era Entonces mucho yo más lo que hice rápido. fue, yo hice eso, me fui a las oficinas, saqué todo y nada, con mi cicla. Esa cicla me acompañó para todo lado, de verdad que ese era mi medio de trabajo. Y si yo, o sea, era mi medio de trabajo y mi trabajo como tal, porque si esa cicla se dañaba, baila, yo me jodí un día entero. Entonces yo, y me pinché muchas veces, uy, me da una rabia pincharme porque hubo una época en la que sí me pinché en un mes como 4 veces. Uy, qué maldita impotencia. Pero entonces ahí Ok. cuando comencé a montar cicla, cuando comencé a montar cicla, yo con los dos muchachos con los que vivía, uno de ellos ya estaba haciendo Uber Eats. Entonces yo lo que hice fue irme un día con él, yo todavía no tenía la plataforma porque todavía me faltaba la maleta de Uber, que también es un requisito. ¿Mm? Pero ellos Ah, uno la puede Yo comprar. la compré por el marketplace de Facebook. Sí, es Eh, verdad, Sí. porque es un requisito y la gente hace negocio de eso también por Facebook. Y Uno hay puede algunos que sí conseguir una. son bien abusivos con esos A precios. mí me regalaron una, la verdad. Sí, a mí no me querían tanto. Yo creo que el man estaba era como encartado y me dijo, llévese eso.
Sí, es que también después de un tiempo esa maleta solo hace bulto, Sí, solo sí, hace sí. espacio. Pero pues para, digamos, para hacer mudanzas y eso, le cabe un montón de cosas. De mercado, Mercado. Eso. porque ayuda a conservar la comida fresca, digamos. Yo ahí en los primeros 4 apartamentos moví toda mi comida en esa maleta. Primeros 4. Primeros 4. Esa es la otra. Más adelante van a saber. Pero entonces, ¿qué pasó? Que yo ahí conseguí la maleta, conseguí todo, me fui con este man como para aprender más o menos cómo eran las cosas. Me dijo cómo se aceptaban los servicios, cómo uno entraba al restaurante, simplemente les mostraba el número, le daban la comida a uno la metía en la maleta, se iba donde el cliente y allá, ya. ¿Sí? Punto. Y entonces yo El lo acompañé. proceso. Sí, yo lo acompañé como 2 veces. Y también el holder del celular que uno ponía en el manubrio. Ah, Sí, también ese es era muy necesario, importante. sí, porque uno necesita Sí. el Maps o bueno, Sí, cualquier uno aplicación de anda eso con el Maps para todo para lado, todo lado. ¿sí? Y ese Maps daba rabia porque Hasta no. después en carro, en Sí, todo, porque es lo más fácil, la verdad. sí, exacto. Pero entonces yo me compré ese holder como con un estuche que ya venía como cubierto totalmente. Entonces, aunque lloviera, era bueno porque no se mojaba el celular. Ujú. Eso me sirvió bastante. Y la otra es que andaba con unos audífonos, ¿sí? Me los ponía bajo la ropa, tan, y ya me iba a echar pedal. Y en ese calor, cuando hacía mucho calor, esqueleto y pantaloneta y por esa sitio así, reventando rápido con mi Sí, maleta. claro, en esas pendientes ahí. Así. Sí, reventándose las piernas. Sí. No, 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 es que es complicado. es Yo nunca he andado complicado. en bicicleta en la City, pero Es bueno, complicado. creo que nunca he andado en bicicleta en Melbourne. No, ahí saqué cero físico. Pero bueno, el caso, comenzó a hacer cicla durante un tiempo, y mientras que iba haciendo cicla, iba repartiendo, Aplicando. aplicando. Lo malo llegó cuando un día encontré un café en el que había un italiano, ¿sí? Y al man me dice, yo le llegué y le dije, mira, estoy buscando trabajo, acá está mi hoja de vida. Como que me miró de reojo y me dijo, ok, de un momento, seguía como jalando gente. Me miraba de reojo y seguía jalando gente. Me dice, ¿cómo se llama? Yo, Sebastián. Ok. ¿Tiene su hoja de vida? Sí. ¿Tiene experiencia en cafés? Yo, en cantidades alarmantes. Se decía. Me he hecho muchos cafés. No sé. O sea, ok. Venga mañana, cuando no haya tanto. Flujo de Venga personas. mañana, cuando no haya tanta gente, y hablamos. Y aprendas el menú. Entonces me envió una foto del menú, me cogió el número, me envió una foto del menú y yo llegué a la casa a memorizarme ese menú. Yo, nombre, sí, esto, lo otro. Y no fue tan fácil porque había cosas que yo no entendía, ¿sí? Hay muchos meals acá, muchos platos que ya son como muy de Muy café, de acá. No, ¿sí? y que la gente los conoce es como por el diminutivo o Sí. por de alguna forma lo nombran como con un slang o algo así, que es muy de acá, no es tan común. Que ya uno se lo sabe, pero en ese entonces pues yo estaba re perdido y Sí. yo era estudiando eso, estudiando. Llegué al otro día y me sentó en una mesa. Y me sentó y seguía jalando gente y yo, este maldito, ¿no se va a Pero sentar un acá poco o qué? gay haberlo sentado en una mesa. Sí, pues yo ahí, ay, perdón, me senté en una silla, ahí yo esperando y esperando y esperando. Y cuando ya me vio que yo estaba como desesperado, le dijo, no muchacha, dale un café. Me dio un café y me quedó ahí como otros 20 minutos plasmado en esa mesa, en esa silla. Y llegué y se sienta conmigo y me dijo, bueno, hablemos. Trae su hoja de vida, así. La cogió, vio como el cover letter. Y a la basura. No, me dijo, ahora sí. La dejó en la mesa y me dijo, entonces usted tiene experiencia en cafés. Y yo, sí. Los de Colombia son un poco distintos, pero sí tengo experiencia. Está bien. Me dice, le voy a ser honesto. Aquí todos somos un equipo y todos ganamos igual. Pues desde ahí yo vi la parla. Desde ahí yo dije, este man me va a venir acá a parlar. Entonces me dice, todos ganamos $13 La hora. la hora. Y yo dije, $13? Qué ofertón. ¡Qué ofertón! Porque es que era un salario base. O sea, era un salario fijo. ¿Sí? Yo ya sabía. ¿Cash? En cash. O sea, el Mm, marica también evadía era taxes ahí evasor. por el costado. Pero entonces me pagaba en cash. Yo decía, me va a pagar en cash. No tengo que pagar tax. No tengo que pagar ABN. ¿Sí? No.
al menos es un salario base. Me dijo, ahorita va a comenzar con poquitas Entre comillas, horas. fijo. Sí, conforme pase el tiempo le voy subiendo las horas. Yo, bien. O sea, puedo comenzar acá en el café y puedo seguir haciendo Uber. Como sea voy a hacer plata, ¿sí? Como sea. Chachos, llegué y me metí a la cocina en un puesto. Esta mesa no es grande, la mitad de esta mesa. Era solo el lavaplatos, ¿sí? Así, un puestico con el lavaplatos. Y había como unas repisas acá y unas repisas detrás mío y un dishwasher que nos servía. Entonces, lo primero que me dijo fue, cuando entré fue, aquí está el dishwasher, no sirve, todo a mano. Y yo, Ok. ok, listo, no pasa nada. Ya me metí en esa cocina. 2 horas, 3 horas ahí. Yo nunca había lavado tantos platos. O sea, pues no lavaba lo que Lo usualmente. normal. Pues, y Ajá. tampoco yo había pasado por eso. Lavando platos, lavando. Y yo pensé que el man iba a que iba a ir suave conmigo, porque pues yo era nuevo. Después de 20 minutos que vio que no había lavado la cantidad de platos que él quería, y me dice, ¿pero qué? Lo metió en él. Le metió la cabeza en el lavaplatos. No, Sí. y viene y me dice, ¿qué? ¿No que usted trabaja en Colombia? Necesito que lo mueva, necesito, muévalo. Pues Si en hubiera dicho, es inglés. que en Colombia sí servía el dishwasher. En Colombia yo solo oprimí un botón y ya me quedaba ahí. No, y me decía, muévalo que está retrasado. ¿Qué pasó? Eso ya debería estar limpio. Y yo lavando. Y sacaba y ponía en la repisa. Ni siquiera tenía escurrideros, ¿sí? Todo repisa. Y entonces pues llegué y terminé de lavar todo el montón de platos que había. Y como no había tantas personas, pues no habían tantos platos para lavar. Pues Sí. aparte de esos, ¿no? Entonces yo ya sentía como que había llegado a un punto en el que ya había terminado y bajé un poquito el ritmo y ya me relajé. Y el man llega y me mira ¿y qué para cuándo los va a secar? Y yo, no, ¿cómo así? Oh, pero yo creo que usted me mintió. Usted como que no sabe esto. Yo le dije, no, yo sí sé, qué pena. Es que acá estaba tomando un descanso, ya los voy a limpiar, ya los voy a secar. Me dio un trapo re sucio ese hijo de madre, cochino. Me dijo, séquelos, y yo comencé a secar eso, todo, trapo todo manchado y todo grasiento. Comencé a secarlos, ta. Y salí y me dijo, muy buen trabajo. Así, este maldito. Y llegué y me dice, mañana venga, mañana le voy a enseñar otra cosa. Aprenda a hacer el menú bien. Yo, bueno, volví al otro día, me puso al frente de él a jalar gente. Y entonces el que iba pasando, venga, que está el menú, mira la orden del día, esto, el mío. A mí no me gustaba eso, porque no me gusta como jalar a la gente. Sí. Pero pues, del gusto a la necesidad, pues Era el pleno centro de Bogotá. Sí, preciso. Sí, acá le tengo su CD Sí, un con los montón. 50 de Joselito. Algo así. Y entonces, a jalar gente. Y yo tratando de jalar. Pero entonces me daba vaina porque la gente pasaba caminando y yo tratando como de jalarlos. Y es que eso aquí está no, y súper... me miraban como un... No, eso es súper raro acá. O sea, eso no se ve en ningún lado. Yo nunca lo había visto. Y el man me puso a hacer eso y yo dije, bueno, pues si me puso a hacerlos porque es normal. Todas las cafeterías, porque en una calle bien pequeña, que solo se transita, que transita puro peatón. O sea, Sí. no entran Sí, carros ahí. cerrada. Y ninguno de todos los cafés que nos rodeaban Hacía eso. tenía alguien jalando. Yo era la única pelota ahí parada con este man que ni siquiera hablaba bien inglés, jalando gente a lo maldita sea. Y pasaba la gente y había unos manes que sí me miraban como un culo y yo ya como que le fui bajando y dije, que esto no me está gustando. Y a lo que le bajé, el man me llegó por detrás y, ¿qué? Pero vamos a jalar gente, ¿no? Porque no me está jalando, no me está jalando gente, no me está haciendo plata. Que va a tocar despedirlo. Con Así. amenazas todo el tiempo. Y yo, no, todo bien que yo puedo. Comencé a jalar a gente. Y acá jalé un grupo como de asiáticos, ¿sí? Muchachos, o sea, como de universidad, ¿sí? Se veían re inocentes, re buena gentes. Los senté en una mesa y les preguntó qué desean. No, pues vamos a mirar la carta solamente porque vamos a tomar algo. Le doy la carta a todos y me dicen, cuando estén listos, me avisan. Yo vengo, los atiendo. Todo bien, listo. Me fui al frente otra vez a jalar gente y me llega este man otra vez. ¿Y qué pidieron? Porque no lo ordenaba con la tablet. Y yo, no, pues que no han pedido. Y entonces a que vinieron a sentarse. Y yo, no, es que me dijeron que ya van a
pensar en qué van a tomar porque ni siquiera van a comer algo. Ah, bueno, listo. Me volví a los 2 minutos. ¿Qué? ¿Ya pidieron? Porque yo todavía sigo sin ver ninguna orden. Ya no, pues siguen pensando. Me dice, es que yo no le estoy pagando a usted para que venga y siente gente. Y yo, usted, hijo de puta. No, ya estaba bien. Ya me Fastidioso. estaba sacando los humos. Entonces fui donde los muchachos otra vez y les dije, muchachos, ya están listos, ¿qué quieren? ¿Qué esto? No, mire, yo creo que ellos me ordenaron como dos muchachos ahí y me dijeron, nosotros seguimos pensando. Y yo, bueno, porque no había pasado nada de tiempo, era entendible, ¿sí? Y volví Sí, lo y llegué y me normal. dice, no, pero es que yo necesito la orden, necesito la orden completa, pero yo no estoy para perder tiempo y plata. Entonces vaya y dígale que si no van a ordenar, que entonces se vayan. Y yo ahí, no, dígales usted. Pues yo que voy a yo cómo voy a completar como una mierda de persona por capricho suyo. Y ya me le paré, yo estaba como bien enrabonadito. Y llegué y me dice, bueno, ya cálmese. Cálmese que no estamos acá para pelear, eso es un trabajo profesional. Y yo, cálmese usted, papi. Y me dice, bueno, ya. Vamos afuera. No, ya no les dijo nada. Después ya llegué con los muchachos, les dije esto, lo otro. Les tomé la orden, terminó ese día. Y el man terminó diciendo como, es que yo soy así. Yo soy así, usted tiene que entenderme, yo soy así. Pero yo solo quiero lo mejor para el negocio. Y yo le dije ese día con una rabia, yo le dije, a mí no me importa que usted sea así, usted me habla como persona o no me habla. Y el man de nuevo, como si necesitaba camello, me dijo como, no, todo bien, ya mañana venga y vamos a hacerlo más suave. Todo bien. Mañana Eh, jalamos poquitos. ¿Ah? Mañana jalamos menos. Sí. Ese día no, me escribió y me dijo, no, mañana no venga porque no va a haber tanto flujo. Ok. El día siguiente, no, tampoco hay tanto flujo. Y ya llegó un fin de semana en el que no habrían. Y yo, ok. Entonces ya esos días, puro Uber Eats, ¿sí? ¿Pero por temas de pandemia o No, simplemente por...? simplemente no. Cuando ahí ya se estaba poniendo el tema de la pandemia fuerte, ahí estaba a punto de ponerse, entramos a lockdown, es más, Ah, ok. ¿sí? No recuerdo qué día, pero el día que me dijo, venga este día, ese día anunciaron en las noticias que para esa fecha íbamos a entrar en lockdown. Entonces iban a cerrar todo. Entonces yo, como, ay, madre, pero pues no creo que cierren el café porque este man no me ha dicho nada. Este día no me había pagado nada. No me había pagado nada. Me dijo, este día le pago porque ahí terminaba como la semana, algo así. Ok. Le pago en cash. Ajá. Yo esperando mis míseros $13 por hora que necesitaba. Y llego a ese lugar y Que en todo ese cerrado. momento no eran tan míseros. No, en ese momento era lo que Eran yo todo. necesitaba, era todo. Y llego y el local cerrado. Yo, ¿y ahora? Y no había ningún papel, no había nada. Yo mirando para todos lados y todo el mundo cerrado. Las calles eran vacías. Y yo me desesperé. Yo no tenía plata. Y yo llamé a ese man y no Le me rompí los vidrios. Y yo llamé a ese man y no me contestaba. Él escribía y me Tampoco. bloqueó. Y nunca le pagó. Ese local no, o sea, no abrió por pandemia. Esa vez me vio muy duro porque no tenía plata. Entonces ya me comencé Pero a... igual había seguido haciendo Uber Eats. O sea, Sí, pero había... pues le había bajado el ritmo porque yo dije como, bueno, ya Sí, compenso. porque... Y además porque le estaba dedicando horas al restaurante también. Sí, además que le bajé el ritmo y era porque, no por gusto, sino porque yo dije, ay, por fin ya puedo darme un descanso porque eran horas y horas dando pedal. Y yo decía, vea, pedido que me entre, pedido que hago en nada. Y yo cogía, metía ese pedido, me iba toda, llegaba donde el cliente, lo ponía y Con desde eso que todo vuelto. no he vuelto nada. Y yo desde que llegaba ponía el timer. 5 minutos. Si usted no baja en 5 minutos, me largo con su comida. Porque yo, o sea, yo decía, yo necesito hacer plata. Y Eso... si no voy a hacer plata, al menos me voy a... Ese es tu repartidor. No, es que estaba, de verdad, yo decía, el tiempo era lo más importante para mí. Le pateaba la... Sí, y además que Les yo, lanzaba desde la cicla. no, y yo que trabajaba con hambre, weón, a cada rato porque no tenía para comer ahí. Entonces No, y a yo, veces uno se dedica tanto a hacer eso que se le pasa el tiempo sí, volando. entonces yo, Y es como que le sale y le sale y le sale otra y le sale otra. Bueno, ahorita como... esas Ahorita veces como me gustaban, sí. Pero ya después el hambre golpeaba duro y ya uno tenía que, bueno, Sí, ya, sin parar ya. yo aquí uno iba Tranquilo. peleando y veía como que todo se comenzaba a mover. Uno, uy, ya frenemos. Pero entonces ahí, esas veces había gente que no aparecía o llegaba muy tarde o se les pasaba el tiempo y ya nada. Entonces yo ya cogía la comida y me iba a un parque
como un muelle que había por ahí, bajaba la cicla, la sentaba al lado mío, me sentaba así al frente del lago y me ponía a comer ahí. De verdad, y yo pues no aparecieron, no es culpa mía. O sea, después ponía otra vez la aplicación y me iba a hacer más. Ok, Hasta las 10 11 de la noche. Y así fue mi primer trabajo. Esos dos fueron mis primeros pasos en el trabajo. ok, interesante. Pues en mi caso yo diría que fue tal vez parecido en cuanto a lo de Uber Eats, pero yo no hacía Uber Eats. En ese momento, cuando llegamos, porque yo llegué con mi expareja, nosotros rentamos una moto, pues ella inicialmente. Ok. Y entonces era un amigo, o sea, era un amigo ahí y él nos tendió la mano y nos dijo como, pues yo también tengo una cuenta de Deliveroo. Si quieren, yo se las puedo rentar De delivery. semanalmente. Sí, En la porque cicla. Sí, el tema de Deliveroo es que el rate por orden era más alto en ese momento. No sé cómo será ahorita, pues porque eso ¿Cómo era ha el pasado flujo? mucho. Yo nunca trabajé con Deliveroo en la City. Era bueno, era bueno, sí. ¿Por horas? Pero sí, igual que, o sea, como en horas pico, igual que Uber. O Ok. sea, era muy parecido, pero el rate era un poquito más alto. Y además, a veces las distancias eran, creo que a veces eran más cortas para, en caso de moto y eso era. Pero entonces nos pusimos a hacer también inicialmente Deliveroo. Ok. Nada, eso Los dos en esa moto. corriendo. No, es que uno cuando está en haciendo Uber o Deliveroo, es como corra de un lado para otro, no El sé qué, tiempo es suba, se oro. corra y, pero sí, y digamos, eh, llegábamos a lugares, a restaurantes, no sé si le pasó, pero no llega a restaurantes en donde la gente se demora un montón y uno no sabe si cancelar el pedido, esperar el otro, si mejor me voy, ¿qué hago? Sí. Porque No hay nada que hacer ahí, después de güey. que usted cancela cierta cantidad de órdenes, pues Uber llega y lo ¿qué, bloquean. papi? Lo bloquean, sí. Pero entonces, esas primeras semanas fue Deliveroo, algunos días. Sí. Y ya después, cuando llevaba ya un buen tiempo acá, pues o sea, por ahí un mes, yo creo. No, por ahí 3 semanas, 3 semanas. Las personas con las que yo vivía trabajaban en un cleaner que hacían en la noche en unos laboratorios, en unos laboratorios de comida, que Ok. eran del gobierno, o sea, era algo, Sí. digamos que bien. Ok. Pero el man que tenía el contrato era un turco y era una caspa, por no decir nada más. Pero el man llegaba, bueno, entonces ellos me dijeron como, se van a ir 2 personas, si quieren vayan y aplican, trabajan. Ok. ¿Ustedes dos se fueron con sus amigos a aplicar? Sí, porque ellos trabajaban todas las noches y un día ellos hablaron con el man y le dijeron como nosotros vivimos con otras 2 personas y ellos quizás les pueden ayudar acá. Ah, listo, listo. Nosotros, bueno, vamos. Ellos también tenían una moto. Entonces fuimos, Los cuatro en la moto. pues 2 motos A tuta. obviamente. Entonces llegamos y el man era súper serio. El man, o sea, verlo reír era súper raro. El man era todo el tiempo así, a veces ni saludaba. Era una persona súper extraña. La energía era súper, a veces súper pesada, otras veces se ponía a hablar con uno. O sea, era muy extraño el man, muy, muy raro. Pero el man lo ponía a correr a uno muchísimo. Porque eran como tres, o sea, eran como era el mismo laboratorio, pero estaban como en 3 lugares. En un lado habían como 2 zonas, o sea, eran como una enfrentada a la otra, como 2 casas, digamos como 2 edificios enfrentados. Eso era una zona. Pero después teníamos que subirnos a las motos e irnos a otro lugar. Pero todo eso era en el mismo horario de trabajo. E irnos a otro lugar que quedaba como, no, pues o sea, quedaba como a, ¿qué? 2 minutos, 3 minutos. Pero entonces tocaba desplazarse hasta el otro lado y empezar a hacer ese otro laboratorio. Ese era un edificio mucho más grande. Bueno, explica por qué es tan importante hacerlo rápido. ¿Y es porque el cleaning acá se paga? Por Sí, hora. porque lo pagaban por hora. Pero también porque el man contaba que inicialmente él era el que hacía el trabajo con otra gente. Entonces el man ya sabía, obviamente el man lo hacía muy rápido, porque el man ya llevaba mucho tiempo haciéndolo y era ya un señor.
Entonces el man ya sabía cuánto tiempo se podía demorar uno haciendo tal cosa, si uno entraba a tal cuarto a trapear o algo. Entonces, bueno, usted se tiene que demorar tanto acá, tan, tan, tan. El man ya sabía cuánto uno se demoraba en total y eso era lo que pagaba. El man decía como, o sea, obviamente a veces uno lo acababa antes, dependiendo Y le del pagaba flujo de las menos. personas. No, 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 no. Él decía tanto tiempo, porque él no era que pagara como que uno tenía que hacer, o sea, como que loguearse en algo, en alguna aplicación o algo, no, uno llegaba y de una, el Mantún estaba ahí. O sea, Pero ahí digamos, donde llegara tarde. digamos, legalmente uno le tienen que pagar por hora, o sea, y si uno se demora más horas, pues le tienen que pagar más, ¿verdad? Pero el man le decía a usted, se van a demorar esto y esto es lo que se demoran y esto es lo que les voy a pagar. ¿O cómo era? Sí, sí, sí. El man, digamos, decía, yo les voy a pagar, creo que eran 3 horas. Era de 10 de la noche a 1 de la mañana. Porque tenían como doble turno en ese laboratorio. Sí. La gente trabajaba un montón, o sea, a veces nosotros llegábamos y había gente todavía ahí. Gente haciendo como análisis de hartas cosas. Haga de cuenta como ellos hacían como análisis de productos y con base en eso como que, no sé, me imagino que miraron unos parámetros que tenían que cumplir con ciertas cosas para que los pudieran vender, para que pudieran salir al mercado. Ok. Usualmente como lácteos, como ese tipo de cosas. Sí. Entonces, eh, era a esa hora y el man ya sabía más o menos, decía, ustedes se demoran 3 horas, pero entonces habían días en que había ido más gente y uno se podía demorar más, pero el man igual decía, o sea, como el tiempo es de usted tiene que, mejor dicho, usted tenía que hacerlo a toda, pues si salía antes estaba ganando dinero, pero si se demoraba más pues estaba perdiendo, pero usualmente era casi siempre o ese tiempo que el man le va a uno o 5 o 10 minutos de rango entre eso. Entonces, pues no era que variara mucho porque es que Y el si uno no lo regaño. hacía así de rápido, sí, no, y si uno no lo hacía así de rápido no alcanzaba, o sea, no alcanzaba. Si pasaba algo, ya uno sabía que se iba a demorar más. Ok. Y ese algo era, por ejemplo, habían un montón de basuras, muchas, muchas basuras. Entonces había que, ya uno sabía, ellos tenían como un orden de cómo debían recoger basuras y ponerlas en un trolley. Y luego había que irlas a botar. Resulta que para botar esas basuras, pues como eran lácteos y eso, botar eso pues esa bolsa estaba muy inestable. Entonces cuando uno la iba a botar a veces se rompía. A mí se me rompió un par de veces en las manos, pero a una chica de las que trabajaba con nosotros alguna vez le rompió como en la cara. Uy, horrible. Ush, qué porquería. Porque, claro, porque esa leche ha estado ahí, puede que todo el día o desde por la mañana y hasta las 10 11 de la noche ha estado esa leche ahí. Y Reposado. cuando uno iba a botarlo, uy, sí, era asqueroso. Era muy feo, era horrible. Yo a veces botaba, pero casi no. Lo que más hacía yo era trapear, porque el man tenía como los hombres eran los que trapeaban. Éramos 2 o 3. Entonces, porque tenía que ser muy rápido. Y porque el man, porque como era ese tipo de productos, a veces salpicaban el suelo y eso quedaba pegajoso. Entonces el man no iba a poner a alguien a que lo hiciera con la mano, sino tenía que usted con el mismo trapero hacerle con el pie Ujú. duro o con la mano duro y Sí. seguir. Tun, 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 tun. Y uno no podía tardarse así, o sea, en una mancha, no, tenía que hacerle lo más rápido posible. No podía quedar ni muy mojado ni muy seco. No, mejor dicho. Y le enseñaba a uno hasta cómo prepararla, o sea, cómo poner la cantidad exacta de jabón para que no quedara pegajoso o para que no, sino que usted solo lo pasara una vez y ya. Siguiente, 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 siguiente. Ush, qué Era, cansancio, güey, porque todo ese no trote era un trote, constantemente. y además que, digamos, nosotros habíamos estado estudiando. Ujú. Digamos, estudiábamos, luego un poquito de libro y luego vaya corriendo al otro lado, al cleaner. Toda la Pero noche. entonces, sí, hasta la 1 de la mañana. Entonces uno llegaba, a veces muy rendido. Y digamos, en invierno, en invierno que hace tanto frío, pues uno llegaba con chaqueta y eso y empezar a trapear con chaqueta, pues es súper incómodo. Y obviamente uno salía a botar algo y estaba cayendo un aguacero, entonces uno entraba súper mojado y pues le tocaba seguir porque el man estaba ahí súper pendiente. Y él tenía una maña muy extraña y era que uno estaba así trapeando, no sé, no podía tener un audífono. Entonces uno estaba así trapeando, concentrado
Y cuando volteé a mirar, el man lo estaba mirando. Uy, Qué miedo. era súper incómodo porque claro, uno se asustaba, ese man ahí, y era un turco ahí como con una cara de matón. Así detrás de una columna. No, era súper raro, y llegaba así como que, y él, lo que le digo, a veces ni saludaba ni nada, a veces olía un poco mal, porque creo que, no sé cada cuánto se bañaba, pero sé que no era todos los días. Qué porquería. Y acá yo sí me encontré con unos Es que olores. lo que pasa es que uno viene acostumbrado a que nadie huela así, o que, Pues, pues por ahí, unos. un 1% de la población Sí, tenga ahí uno se como, acicala casi todo el sí, tiempo, todos los días. sí, 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 todo el tiempo. Y acá, para ciertas culturas, eso es ajeno, eso no Ujú. es normal. Entonces, sí, era bastante incómodo llegar donde se... Además que las condiciones no eran tan buenas. A mí me pagaban a $22 la hora por ahí bien. Es que, Entonces, no, es que también está muy mal porque son $22 por ahí bien a la 1 de la mañana. a las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Eso no tiene pies ni ¿Qué es el cabeza. ABN? El ABN es como un registro que uno hace. Pero entonces es como cuando uno trabaja como prestación de servicios en Colombia, Sí. que el empleador no es el que hace los aportes, sino que aquí cómo funciona. Uno le pagan por ahí bien, Ujú. quincenal, mensual, como haya sido el trato con el jefe. Sí. Y a final del año fiscal uno tiene pues como un tiempo para presentar sus taxes y tiene que reportar esas horas que hizo por ahí bien. Entonces, como el empleador no ha pagado esa cantidad, no ha hecho esos aportes, Sí. uno tiene que hacer esos aportes al gobierno, tiene que reportar cuántas horas ha trabajado y pues obviamente con el empleador tiene que como que reportar que usted está trabajando. Ellos no aportan, pero sí tienen ese reporte de que usted está trabajando por ahí bien para ellos. Sí. Mientras que Tax File Number es como cuando una persona ya tiene contrato laboral. Entonces, el empleador es el que se encarga de hacer esos aportes quincenales o mensuales, dependiendo del trato igual. Y al final del año fiscal, cuando uno presenta pues esos Aportes. aportes, ¿sí? Sí. Uno presenta como unos invoice o unos documentos, unos payslips que les da el empleador, le envía pues cada vez que hay pago. El recibo de Y pago. uno, sí, exacto. Y uno reporta, pues, o sea, aplica eso para poder de alguna forma tener acceso a esos aportes. Uno puede, Una sí, parte de ellos. exacto, a un porcentaje de eso, uno puede tener acceso a eso. Sí. Entonces, a final del año fiscal y luego de que uno hace todo el tema de taxes, como ese proceso con contador y Toda todo, esa que uno tiene contaduría, que sí. ya uno tiene acceso dependiendo de qué tanto haya trabajado, a una buena cantidad de dinero, O sea, hay pues un rango, dependiendo. digamos que uno no se puede tampoco exceder de cierta cantidad de dinero anualmente, porque si no, esa cantidad, Sí, esa porque ya devolución varía. en vez de uno tener acceso a ese dinero, uno ya tiene que aportar más Exacto. porque de alguna forma excedió el valor que estaba permitido para ese año fiscal. Exacto. Entonces, y también, pues, estos trabajos que son de ABN suelen ser mucho como en la parte de limpieza, como en la parte de construcción, en la parte de independientes como entrenadores personales, esta gente que trabaja por ABN o en dado caso por Cash, se ve mucho. Y las cosas del tax file number son más como en trabajos de hospitality, de retail, en esto que ya es como más Sí, conformado. y por eso nosotros cuando hablamos de cash decimos que evasores, Sí, porque es que pues cuando le están pagando en cash no tienen no le reportan a nadie que uno está trabajando para ellos entonces o todo que lo tiene recibe. tantos empleados o qué, sino que simplemente ellos, y por eso les pagaban $13 a Sebastián, porque efectivamente no lo reportaban, sino que simplemente Sí. ese casual se vuelve literal un casual, pero Sí, entonces que... ellos, entonces si pagaran por tax tendrían que deducir el impuesto del salario y si pagaran por ahí bien tendrían que, Y obviamente dentro de la ley, ellos tienen un mínimo que cuando pagan por tax, tienen un valor mínimo que deben pagar dependiendo de la industria. ujú, Entonces también por eso es que lo hacen. Y por eso es que mucha gente también contrata por ABN. sí, Primero para ahorrarse los taxes y segundo
pues porque les toca de cierta forma pagar un rate. Sí. Un dato Dependiendo ahí de es que las... si van a venir acá a trabajar por ABN, primero tienen que sacar el tax file number. Es requisito que primero lo saquen y así después pueden aplicar el ABN. No pueden comenzar a trabajar con ABN directamente. Sí, y es importante tener los dos porque es que uno no sabe qué condiciones de trabajo o sea, sí, en qué condiciones le vayan a pagar ni nada de eso. Exactamente. Y es lo primero que le preguntan a uno. O sea, bueno, listo, usted aplica, no sé qué, usted llega allá y páseme su tax file number o Sí. páseme su ABN, porque es la forma en la que le van a pagar. Sí. Y ya después vienen otros requisitos como la Y certificación. créanos que si no lo tienen, pues, o sea, si ellos le preguntan y ustedes no lo tienen, ellos no le van a decir como, ay, bueno, vamos a esperar a que usted lo saque ni nada, sino ya, chao, no me sirve porque lo necesito ya. Sí. Hay lugares en los que le dicen a uno que o lo tienen o que están en proceso de adquisición y uno pues obviamente demuestra que lo está haciendo. Ujú. También digamos que aparte de eso, ustedes tienen que saber a qué tipo de industria van a entrar a trabajar, porque dependiendo de eso, ustedes van a tener que cumplir con ciertos requisitos. Entonces van a ser unas certificaciones que ustedes tienen que sacar. Como mencionamos anteriormente, digamos que para el tema de la construcción y de trabajo en fábrica o de trabajo con todo lo que tiene que ver de esfuerzo físico, Sí, como por ejemplo como usar descargar maquinaria y contenedores todo y eso. así, ustedes tienen que sacar esa tarjeta o para temas de manejo de licores tienen que sacar un certificado, para manejo de El comida tienen que sacar, RSA, sí, otro certificado, para trabajar con niños, otro certificado, ¿sí? childcare. Ujú. Entonces, digamos que no son carreras, no son, Ah, no, working with children, perdón. sí, no son carreras o no son cursos extensos que toca tomar, pero sí son cosas que Sí, son son, requisitos por muy pequeños que se vean, ajá, ¿no? sí, lo requieren en diferentes industrias dependiendo a lo que quieran aplicar, pues. Exacto. Bueno, volviendo al tema, entonces el man me pagaba $22 la hora. Pero el tema no era, o sea, obviamente el valor estaba bajito, el rate estaba bajito, pero otro tema que era bastante molesto con el man es que él no pagaba quincenal o mensual, o uno no sabía, o sea, habían veces que le pagaba uno semanal y habían veces que duraba un mes sin pagar y al mes pagaba. Ush. Entonces era súper estresante porque uno no sabía, o sea, uno a veces le preguntaba como, bueno, y pues, ¿Pero pero el ustedes man se molestaba. siempre estaban en esos laboratorios o...? Sí, sí, sí. Todos los días haciendo ese mismo trabajo, ese Ah, mismo yo trabajo. pensé que quizás el pago variaba por el tipo de contrato que el man adquiría. Entonces, digamos que si terminaba un contrato antes, pues les pagaba antes, No, el man, ¿no? o sea, ese trabajo era 363 días del año. Ah, Solo descansaban, creo que en Año Nuevo y Navidad, no sé, no, Navidad no. Otro ¿no? día. No, Navidad no. Pues public holiday, ¿no? Sí, otro día del año, es que no recuerdo cuál era. No, qué Creo que era porquería. el primer día del año y el último, algo así. Ok. Pero de resto, todos los días, todo. Y entonces todos los días se cambiaban bolsas, todos los días se hacía todo el tema de hand towels, de jabones, de todo eso. ¿Y, Todos y los por qué días. termina ese trabajo? Siendo tan grandioso. Porque, no sé, el man era bien raro. Era así como que, bueno, lo necesito tan y traía a alguien y lo entrenaba y ya, listo. Nada. Y entonces así como que uno no sabía si tenía trabajo fijo o no, a pesar de que el man le había dicho que sí. Un día llegaba y decía como, no, mañana no lo necesito. Y ya, y al otro día tampoco y así. Y ya después ya... Usted llegaba ya con su baldecito y sus trapitos. Ah, no, hoy No, no, no. no, porque allá daban todo. O sea, uno solo Ah, ok. tenía que ir y allá le daban todo. Ah, eso está Guantes, bien. su propio trapero. Para que se Su sienta en propio casa. balde para que se siente con propiedad. Pero sí era... la verdad para mí fue un choque bastante duro. Porque yo venía con la idea de, vengo a hacer cualquier cosa. Pero entonces empezó la pandemia. Entonces ya la demanda o la oferta laboral Sí, era cada vez más reducida. una Entonces cuando cacería uno tenía una oportunidad de trabajo, uno decía, no, pues aprovechemos. de una, Sí, claro. porque era muy reducido. Y además que, pues, o sea, era como la única oportunidad que se me había presentado en ese momento. Yo no estaba buscando, esa fue yo digamos no estaba en busca de ese trabajo, pero ellos llegaron como, hay una posición si quieren. Hágale.
Yo, bueno, vamos. Sí. No esperaba hacerlo, pero... Y pues estuvo bien. ¿Por cuánto tiempo lo hiciste? Es que fue como tan... Ah, ok. Como Como por si, periodos de como tiempo. por pulsaciones. Era así como por periodos pequeños y luego ya duraba un mes trabajando y así. Entonces digamos que no podría decir que fue como un periodo así tan... Pero sí, al final... Y no, y la verdad cuando salí allá dije, uy, Ya. gracias. Porque es que no, el ambiente era muy... Era feo, era Sí, pesado. era muy pesado. Y más Porque con alguien uno... como él. Sí, y además porque por correr, o sea, uno tenía que estar corriendo todo el tiempo y mopear todo el tiempo y bajar el balde y no sé qué, y cambiar el agua y todo, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y súbase a las motos y luego o al carro o a lo que sea y vaya al otro lado y hágale, y hágale. Y No. llegar a la 1:30, 2 de la mañana a la casa con hambre Sí. y con sueño y Sí, luego obvio. tener que levantarse al otro día como no, tengo college a las 8. Ujú. Era Sí. pesado. Para mí fue un choque fuerte porque pues yo venía de trabajar en oficina, en otras cosas. Yo tampoco esperaba llegar Claro, acá no, yo me imagino. O sea, hasta yo me pongo en la posición porque si yo también hubiera estado en esa posición de en un trabajo de oficina, ya en un sector reconocido y pasar a hacer cleaning a la otra, al otro punto del mundo, hasta yo digo como, "Ish, Yo está creo que heavy". lo que uno tiene que pensar ahí es que no es un retroceso, sino que simplemente es un nuevo comienzo, porque en realidad uno está haciendo eso en otro país, está empezando desde de nuevo. Porque es que si uno se pone, si uno hace la comparación de todo ese tiempo, es como que uno lo ve como un retroceso, porque Sí, efectivamente, o sea, pues obviamente uno está acostumbrado a otro estilo de vida, a otras cosas, y llegar acá y cleaner y todo eso, pues o sea, no está mal, porque aquí es normal. Pero si uno hace esa comparación en esa línea de tiempo tan larga, es a veces un poco frustrante. Entonces sí, digamos que yo lo veo más como un nuevo comienzo, como sí, es empezar de verdad. nuevo en este país y que se dio la oportunidad, entonces estuvo bien. Muy bien, sí, es Pues verdad. no lo disfruté mucho, pero estuvo bien. Ah, igual ya después de eso cada quien tuvo más trabajos que más adelante les vamos a comentar. Sí, Pero pues cambiamos de industria. de- para comenzar el comienzo estuvo difícil, no tanto por ser Australia, sino por el tema de la pandemia. Quizás sin la pandemia las cosas pudieran haber sido un poco mejor, diferentes, no lo sabemos, pero cierto está que la pandemia afectó bastante la oferta laboral, ¿sí? Sí, En distintas industrias y por eso mismo quizás uno no encontró tantas oportunidades, sí, ¿vale? exactamente. Bueno, ya para terminar, vamos a terminar como con unas recomendaciones para todas las personas que piensan viajar y también para las personas que específicamente piensan venir a Australia. Sí, para empezar ese camino en Sí, el exacto. trabajo, Sí. en el tema laboral. Sí, lo primero y muy importante, yo veo que la gente lo hace y les ha servido, yo veo que la gente sí apoya y más después de pandemia y es el hecho de preguntar en grupos de Facebook, como colombianos en Melbourne o Sí. colombianos en Sydney o donde ustedes vayan. Hay gente que pregunta inclusive antes de llegar, sino que Exacto, sí. simplemente voy a llegar tal día, ¿será que alguien tiene un trabajo o algo así? Y muchas veces, sí, Sí, se da. y les dicen cómo contacte a esta persona y la mayoría, digamos, son temas Y de, $10 la hora. Mentira, no, pero sí hay, las condiciones están bien. a veces son temas de, a veces ahorita dan mucho trabajo de construcción, he visto por montones y ese trabajo, o sea, es pesado, pero lo pagan muy bien, Muy bien. o sea, es muy buen rate por hora, lo que es muy chévere. Como les dijimos en el episodio anterior, vengan con licencia, es que de verdad es muy importante, Sí, venir con una ¿sí? licencia de conducción es bien importante. O vengan, sí, o sea, vengan con licencia y que de verdad sepan manejar, porque hay gente que tiene licencia y la sacó hace Sí, muchos años y ahorita ya no se acuerda cómo manejar. Y más teniendo en cuenta que acá en Australia la mayoría de carros son todos automáticos, que no más es el pedal de acelerador y ya. Entonces, como que háganse unas clases antes de venir, paguen unas clases y vienen y ya vienen al menos con el expertise y ya después pueden presentarse, pueden postularse para su licencia acá en el estado de no, y Victoria. otra cosa es que aquí la gente, obviamente hay gente que maneja un poco mal, las hay, Sí, claro. pero usualmente la gente maneja muy bien. O sea, aquí una direccional la respetan, Sí. el tema de los semáforos se respeta, el peatón siempre tiene la vía. Ujú. Obviamente no es siempre, pero sí, la mayoría de personas respetan la vía. Sí, es verdad, es verdad. Hágale.
¿Qué queda? Es que no habla, weón, es que se cae callado. Ahí cortamos, ¿no? O sea, obviamente ahí cortamos. Estuvo re mal. Bueno, chicos, otra cosa es importante que, como nosotros decíamos, cada industria tiene como un valor dependiendo de ella, pagan un rate diferente. Entonces, es importante que investiguen más o menos, dependiendo de qué trabajos estén a los que estén aplicando, pues investiguen más o menos cuál es el rate o cuál es el mínimo usual que la gente paga. Sí. Pues para que no les paguen menos y para que más o menos lleguen preparados a cuánto dinero van a recibir por ese trabajo que hagan. No, y tampoco, para que tampoco se vaya a dañar acá la oferta laboral, porque muchas veces, digamos que ahorita ya los empleadores están predispuestos a pagar el rate legal por hora, y si ustedes llegan y les ofrecen menos dinero y ustedes lo aceptan, entonces ese rate ya baja y la otra persona que venga a Sí, se buscar un vuelve un empleo, común denominador. exacto. Entonces ese nivel comienza a bajar poco a poco y ahí es cuando todos nosotros comencemos como a pedecer. ¿Sí? Entonces la idea es que se respeten, respeten su skill set que tengan y respeten la industria en la que vayan a trabajar y pues exijan el valor pertinente a esa Ajá, industria, ajá. ¿no? Bueno, lo último es algo que yo creo que es a nivel ya más profesional, y es que cuando ustedes ya vayan a aplicar a un trabajo de oficina o algo relacionado con su carrera o con lo que quieren hacer, eh, piensen en esas habilidades que pueden ser transferibles desde Colombia. Es decir, eh, aquellas habilidades que ustedes ya saben desde Colombia o desde Latinoamérica, desde donde vengan, que pueda ser transferible acá. Me refiero, digamos, a un programa que ustedes sepan manejar muy bien, o sí, usualmente son programas, que es como lo más general, que si ustedes aprendieron en Colombia lo pueden, o en Latinoamérica, lo pueden usar acá, porque Sí. pues el manejo es el mismo, simplemente es otro idioma, pero digamos, ese tipo de habilidades son transferibles acá. Sí, Y es importante que resalten eso en su hoja de vida, en el momento en el que vayan a aplicar. sí, exacto. Entonces, esas serían bueno, unas cuantas recomendaciones ahí que nosotros creemos pertinentes para el momento en que ustedes incluso vayan a viajar a otra parte del mundo. Sí, no necesariamente Australia. Sí, exacto. Y también pues tengan en cuenta el tipo de documentos que necesitan para poder trabajar, ¿sí? Porque si ustedes están buscando trabajo, que creo que fue lo que me pasó a mí, yo estaba buscando trabajo, me quedé colgado con lo del tax, ¿sí? O sea, no tenía el número, no había aplicado, no había hecho nada. Y entonces, aunque me digan, venga a camellar, si yo no tengo eso, No le van a pagar, no pueden pagarle. sí, pues ya ahí qué puedo hacer. Nada, pues se atrasa Sí, ya todo no el es culpa proceso de ellos. y tengo que volver a extender ese cobro, ¿sí? Ese pago. Entonces, pues bueno, eso sería todo por hoy. Acerca del trabajo, me pareció, o sea, las experiencias no son tan bonitas, pero no todas son así. O Sí. sea, también tengan en cuenta el tema de la pandemia, ¿sí? O sea, pudo haber sido mucho mejor. Sí, es que el tema de la pandemia influyó mucho, Sí, sí, mucho, sí. mucho acá, porque obviamente la oferta se redujo un montón. Por eso también tanta gente se fue. Sí, exacto. Pero bueno, eso Ahora es sería todo por diferente. hoy. Muchas gracias a todos ustedes por Gracias, chicos. acompañarnos en un episodio más de Escapistas. Y Y bueno, los vemos en un siguiente próximo episodio. episodio. Así Exacto. que muchas gracias. Que estén bien. Chao. Qué bien, ¿no?